Debido a la naturaleza gráfica de los crímenes de este asesino, se aconseja la discreción del oyente. Este episodio incluye discusiones de asesinato y agresión que para algunas personas pueden resultar ofensivas. Aconsejamos extrema precaución con los niños menores de 13 años. Portland, Oregon, 1926. La familia Withers ha pasado por tiempos difíciles y deciden alquilar una habitación vacía para llegar a fin de mes. Cuando su marido se va a trabajar, Pita Withers pone un cartel en la ventana. No espera ninguna respuesta pronto, pero a las pocas horas de empezar el día, oye que alguien toca la puerta. La abre y ve a un hombre grande que le sonríe. Sostiene una Biblia gastada en sus grandes manos y habla rápido pero con confianza. Está interesado en la habitación. Pita está nerviosa, pero parece digno de confianza. Solo un buen hombre llevaría el buen libro. Ella le da la bienvenida y le muestra los alrededores. A mitad del recorrido le hace una pregunta. ¿Es una mancha de agua en el techo? Pita no recuerda una mancha de agua en el techo. Ella mira hacia arriba buscando, pero todo lo que encuentra es dolor. El hombre envuelve sus enormes manos alrededor del cuello expuesto y exprime la vida de su cuerpo. Ella lo mira con sus ojos antes encantadores, ahora fríos y sin emociones. Él le recuerda un simio bestial y aterrador. Ella es una de las muchas víctimas de Earl Leonard Nelson, el oscuro estrangulador, el gorila asesino. Hola, soy William Pinkerton. Esto es Asesinos Seriales, un podcast original de Parcast. Cada semana nos sumergimos en las mentes y la locura de los asesinos en serie. Hoy discutiremos los comienzos de la vida de Earl Nelson, el hombre infamemente conocido como el gorila asesino. Estoy aquí con mi compañera Sarah Tennyson. Hola a todos. Pueden encontrar episodios de asesinos seriales y todos los demás originales de Parcast gratis en Spotify. Esta semana cubriremos la vida temprana y el primer ataque de el gorila asesino, Earl Nelson. Con una reputación de tener brazos anormalmente largos y manos inusualmente grandes, Earl Nelson vagó por los Estados Unidos y Canadá, estrangulando a personas incautas en sus propias casas. Durante los 17 meses en los que Earl vagó por la campiña norteamericana, se las arregló para matar al menos a 21 mujeres y un niño. La próxima semana cubriremos esta serie de asesinatos que lo convirtieron en uno de los asesinos más prolíficos de principios del siglo XX. Earl Leonard Nelson nació como Earl Farrell el 12 de mayo de 1897, de padres James y Frances, pero no pasó mucho tiempo antes de que la tragedia apartara a los Farrell de su bebé. En febrero de 1898, solo 9 meses después de su nacimiento, su madre murió de una dolorosa y prolongada infección de sífilis. Y las tragedias continuaron. Debido a que la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, el padre de Earl también fue víctima de sus efectos devastadores. En agosto de 1898, James Farrell siguió a su esposa a la tumba con solo 15 meses de edad. Earl Nelson era huérfano. Sarah se encargará de la psicología durante todo el episodio. Por favor, tengan en cuenta que Sarah no es una psicóloga o psiquiatra titulada, pero ha investigado mucho para este programa. Gracias, Will. Según un estudio sobre los efectos de la orfandad llevado a cabo por la doctora Constance A. Nyamun-Kappa, los niños huérfanos pueden sufrir una angustia psicológica mucho mayor que los niños no huérfanos. El estudio dice, y cito, los efectos de la orfandad que contribuyen a sus mayores niveles de angustia incluyen el trauma, el estar fuera de la escuela, el ser cuidado por un no padre, el cuidado inadecuado, el trabajo infantil, el abuso físico, el estigma y la discriminación. En el estudio también se determinó que la recepción de asistencia no estaba asociada con la reducción de la angustia psicológica.
La cicatriz mental y emocional de la pérdida de los padres es tan profunda que incluso cuando las personas tratan de ayudar, es poco lo que pueden hacer para aliviar el dolor de un huérfano. Aunque Earl era solo un niño pequeño cuando perdió a sus dos padres, el daño y el dolor de su pérdida fue algo que lo afectaría por el resto de su vida. Sin sus padres, Earl fue criado por la única familia que le quedaba, su abuela materna, Jenny Nelson, quien lo adoptó como suyo. Con esta adopción, Earl Leonard Farrell recibió el nombre de Earl Leonard Nelson. Sin embargo, Ginny no estaba preparada para criar a un niño huérfano. Era viuda y tenía dos hijos propios, Willis Nelson, de 12 años, y Lillian, de 10 años. La diferencia de edad entre Earl y sus tíos les dificultaba la conexión, al menos en su juventud. Y Jenny no hizo mucho por subsanar esta diferencia. A menudo salía de casa y trabajaba duro para mantener a los 3 niños. Ginny también era muy religiosa. La mayoría de las fuentes afirman que asistía a una iglesia pentecostal. Era muy estricta con las enseñanzas religiosas y tomaba una interpretación literal de la Biblia. Algunas fuentes afirmaban que ella veía cualquier actividad sexual como un sucio pecado. Con su tío y su tía, sustancialmente mayores que él y su abuela, frecuentemente fuera de casa, el joven Earl Nelson no tenía nadie con quien pudiera conectar. A medida que crecía se convirtió en un niño tranquilo y morboso. Hablaba y sonreía raramente y alternaba entre episodios maníacos, hiperactivos, a estados depresivos y de mal humor. Su mal humor le dificultaba tener amigos, incluso con niños de su edad. Su desapego de las relaciones humanas ordinarias condujo a más comportamientos extraños. Parecía completamente desinteresado en seguir las reglas sociales. Uno de los ejemplos más notables se podía ver en su forma de comer. Según la biografía del autor Harold Schechter sobre Earl, bestial. En la cena empapaba su comida con aceite de oliva, ponía su cara en el plato y sorbía su comida como una bestia enjaulada. Su tía y su tío estaban disgustados por sus hábitos alimenticios y lo ridiculizaban por su comportamiento. Odiaban estar en público con Earl y les daba vergüenza estar cerca. Cuando Earl empezó a ir a la escuela desarrolló otro extraño hábito. Volvía a casa con ropa rota y sucia, digamos, hecha trapos. Cuando su abuela le preguntó por su cambio de ropa, Earl se negó a responder. Y su comportamiento pronto pasó de ser extraño a ser totalmente horrible. Desató rabietas extremas y se negó a hacer todo lo que le decían. En 1904, Earl, de 7 años, fue expulsado de la escuela por su terrible comportamiento y su director lo llamó incorregible. Earl comenzó sus primeras incursiones en el mundo del crimen. Se colaba en las tiendas del vecindario y robaba cualquier cosa que pudiera tener en sus manos. No era raro que su abuela fuera llamada a casa por un dueño enojado, que no quería que Earl anduviera merodeando por su tienda. También por esa época, Earl comenzó a memorizar pasajes de la Biblia, mostrando una particular fascinación por el profético libro de las Revelaciones. Tal vez inicialmente estudió las palabras para conectar con su abuela religiosa, pero empezó a citar pasajes extraños en momentos extraños e inapropiados. Por ejemplo, mientras estaba en la iglesia podría citar Apocalipsis 17, 1 al 2. Ven, aquí te mostraré el juicio de la gran puta que está sentada sobre muchas aguas, con la cual los reyes de la tierra han fornicado y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Naturalmente, un niño pequeño recitando ese tipo de pasajes haría que la gente se sintiera incómoda, por decirlo menos. Dado sus extraños, perturbadores y alarmantes comportamientos, el joven Earl Nelson parecía hacer todo lo posible para mantener a la gente a distancia, y en poco tiempo sufrió una tragedia más que le impidió vivir una vida normal. Su mente cambiaría para siempre cuando un paseo en bicicleta lo llevó al borde de la muerte. Cuando regresemos, nos enteraremos de la experiencia cercana a la muerte de Earl. Y ahora, volviendo a la historia, La vida de Earl Leonard
Nelson quedó marcada para siempre por la tragedia, cuando tanto su madre como su padre murieron de sífilis antes de que tuviera 2 años. Fue acogido por su abuela materna, Jeannie Nelson, pero rara vez estaba cerca. Earl se quedó solo la mayor parte del tiempo. A los 7 años, Earl estaba muy desequilibrado y en 1904 lo echaron de la escuela por mal comportamiento. La vida no sería más fácil para el joven. Estaba a punto de experimentar un trauma más a manos del destino. En algún momento de 1908, cuando Earl tenía 11, sacó la bicicleta de su tío por las calles de San Francisco. Mientras iba en ella, se encontró a un lado de la carretera con un grupo de jóvenes de la misma edad jugando. Al pasar junto a ellos, voltearon a mirarlo. Al darse cuenta de que tenía su atención, Earl decidió presumir. Pedaleó tan rápido como pudo, empujando la bicicleta a sus límites superiores. Cuando alcanzó la velocidad máxima, vio un tranvía de San Francisco bajar por la misma calle. Para mostrar su velocidad, salió corriendo delante del tranvía. Por un breve momento, al pasar el neumático trasero frente al parachoques del tranvía, se sintió invencible. Pero antes de que el conductor del tranvía pudiera detener el vehículo, la enorme máquina aumentó una pequeña cantidad de velocidad. El trolebús enganchó la parte trasera de la bicicleta de Earl y lo mandó a volar. Earl fue lanzado hacia atrás. Sus piernas se enredaron en el marco de metal de la bicicleta. La parte trasera de su cabeza se estrelló contra el pavimento y su cráneo se rompió. El conductor frenó de golpe, pero el gran vagón tuvo dificultades para detenerse. Al parar, la bicicleta y por lo tanto Earl quedaron atrapados bajo sus neumáticos. La cabeza de Earl fue arrastrada por el concreto durante la mayor parte de una cuadra. Cuando los testigos del suceso se apresuraron a ayudarlo, descubrieron que el golpe traumático había hecho un agujero en la parte posterior de su cabeza, exponiendo su cerebro al aire libre. Earl fue llevado al hospital, pero los médicos no pudieron hacer nada. Estaba en coma. Le vendaron la cabeza y lo acostaron en una cama, esperando que muriera. Cuando Jenny llegó a ver a su nieto, los médicos le dieron la mala noticia. Se sentó a su lado esperando que su corazón se detuviera. Pero su corazón seguía latiendo. El sol se ocultó para el herido Earl y horas después, el sol salió de nuevo. Habían pasado 24 horas y se las había arreglado para sobrevivir. Los médicos aún creían que moriría, pero pasaron 5 días más y aún respiraba. En el 6º día, Earl abrió los ojos. Había sobrevivido a su encuentro con la muerte. Desafortunadamente, después del incidente, su comportamiento se volvió aún más incómodo de lo que había sido antes. Tenía la cabeza destrozada por dolores punzantes y su memoria había quedado muy alterada por el golpe. Para empeorar las cosas, desarrolló un tic. Empezó a gritar al azar palabras y versos de la Biblia en igual medida. Una condición algo similar a la concepción popular del síndrome de Tourette. La mente de Earl fue acosada por estos efectos debilitantes por el resto de su vida. Luego, la tragedia golpeó de nuevo. Poco después de la milagrosa supervivencia de Earl, su abuela, Jenny Nelson, falleció. Con la desaparición de su abuela, los únicos parientes que le quedaban eran su tío Willis y su tía Lillian, ambos jóvenes de 23 y 21 años respectivamente. No está claro qué hizo Willis después de la muerte de su madre, pero es dudoso que quisiera tener algo que ver con el pequeño Earl. Pero Lillian había crecido con un cariño familiar por el chico. Se había casado y se habían mudado de la casa, y en su vida adulta había llegado a simpatizar con los trágicos sucesos que habían llevado a Earl a convertirse en el niño que era. Debido a este vínculo familiar, Lillian y su marido acogieron a Earl en su casa. Desafortunadamente, Earl no devolvió la amabilidad de su tía. En cambio, su comportamiento se volvió más extraño. Al entrar en la pubertad, Earl se convirtió en un adolescente grande y fornido. Sus manos eran grandes y sus brazos largos. Periódicamente mostraba su nueva fuerza caminando por la casa parado de manos y llevando grandes objetos entre los dientes.
También desarrolló una afición por los sótanos oscuros y aislados. A veces, irrumpía en los sótanos de sus vecinos. Descendía en la fría oscuridad y se sentaba solo durante horas. Un estudio reciente publicado en el Journal of Environmental Psychology por Ann Steedle y Leova Wirth puede proporcionar alguna información sobre este comportamiento. Este estudio encontró que la oscuridad provoca una sensación de estar libre de restricciones y desencadena un estilo de exploración arriesgado, lo que significa que tanto la oscuridad primitiva como la iluminación tenue real mejoran el rendimiento creativo. Esto parece sugerir que Earl se retiraba a los sótanos para liberar su mente de las convenciones externas y permitir que sus pensamientos vagaran por lugares a los que de otro modo no les permitiría ir. Mientras que para la mayoría de la gente esta libertad de pensamiento podría ser benéfica, para Earl solo empeoraba las cosas. Según las entrevistas realizadas a Earl después de su captura, pasó su tiempo en estos sótanos fantaseando con la violencia sexual. Se sabía que Earl se masturbaba con frecuencia. A veces espiaba a su prima, que en ese momento era solo una niña, mientras se desnudaba para ir a la cama. Cuando Earl tenía 15 años, empezó a explorar las partes más sórdidas de San Francisco y se reunía con trabajadoras sexuales cuando tenía tiempo y dinero. Para financiar sus actividades ilícitas, Earl hacía trabajos ocasionales de poca monta en la ciudad. Su fuerza era una ventaja para el trabajo manual, pero era casi incapaz de mantener un trabajo estable. Hacía berrinches en el trabajo y a veces se ausentaba del mismo por completo. Earl empezó a tener conversaciones unilaterales con amigos invisibles y a asustar a los empleadores que pudieran pasar por alto sus otros comportamientos extraños. Estos problemas continuaron durante 7 largos años. Lillian y su familia finalmente se sintieron inseguros con el adolescente corpulento e incontrolable que deambulaba por su casa. Él era demasiado grande y demasiado terco para que ella lo disciplinara. Ella esperaba que algún día él pudiera salir de su casa sin confrontación. Entonces, en la primavera de 1915, se cumplió su deseo. Earl, de 18 años, se alejó de la casa de su tía sin avisar. De alguna manera encontró su camino al pequeño pueblo de Plymouth, California. Una caminata total de 225 kilómetros al noreste de San Francisco. Había vagado sin rumbo por medio estado de California, logrando financiar su expedición a través de pequeños crímenes y trabajos ocasionales. Mientras Earl serpenteaba por los bosques del este de California, se encontró con una pequeña cabaña en el bosque. La cabaña estaba aislada y era vieja. Se veía deteriorada y Earl pensó que estaba abandonada. Fortalecido, pensó que la cabaña abandonada podría ser un maravilloso lugar de vida temporal en su viaje sin rumbo por el campo. Pero mientras se relajaba en la casa, escuchó el chirrido de las ruedas de un transporte que se acercaba. Se puso de pie de un salto y se asomó por la entrada. Por un extraño giro del destino, el dueño de la cabaña regresaba el mismo día que Earl llegaba. Con horror, Earl se dio cuenta de que estaba atrapado. A continuación, el robo de Earl termina con violencia. Y ahora volvamos a la historia. En la primavera de 1915, Earl Nelson, de 18 años, recorrió la mitad del estado de California hasta la pequeña ciudad de Plymouth. Había entrado en una cabaña que creía abandonada por esa misma tarde, pero esa misma tarde el dueño volvió a casa. Mientras miraba por la puerta principal, pudo ver un vehículo que se acercaba a la cabaña. Pensando rápidamente, Earl salió corriendo por la puerta principal y se adentró en el bosque. Escuchó gritos que resonaban desde atrás. El dueño lo había visto huir. Mientras corría jadeando entre los árboles, escuchó una cacofonía de voces que lo perseguían. Parecía toda una cuadrilla, y él era demasiado lento para dejarlos atrás. Finalmente fue derrotado y capturado por los hombres de Plymouth. Lo arrastraron al pueblo y lo juzgaron por robo. Sin dinero, Earl no podía pagar un abogado. En un rápido juicio fue encontrado culpable de robo y sentenciado a 2 años de prisión. Earl fue enviado a San Francisco, donde fue encarcelado en la prisión estatal de San Quintín.
Cumplió su primer día del plazo de 2 años el 25 de julio de 1915, cuando solo tenía 18 años. El tiempo de Earl en San Quintín transcurrió sin incidentes. Fue liberado bajo palabra el 6 de septiembre de 1916, al haber cumplido poco más de un año de su sentencia. Una vez liberado, recorrió el área de la bahía como lo había hecho antes, probablemente alimentando su magra existencia a través de pequeños delitos. Los relatos sobre su paradero en 1917 y 1921 difieren dependiendo de la fuente. Sin embargo, algunos puntos en común siguen siendo los mismos. Mientras Earl estaba en libertad condicional, fue arrestado una vez más por hurto, presumiblemente en marzo de 1917. Fue sentenciado a 6 meses de cárcel. Fue liberado más tarde ese año, pero se desconoce lo que hizo con su tiempo. Probablemente volvió a vagar y a cometer pequeños delitos. Pero Estados Unidos estaba en medio de la Primera Guerra Mundial. Se había instituido un reclutamiento que requería que todo hombre sano se alistara en el ejército. Así que en algún momento de 1918 un joven de 21 años se alistó en el ejército, usando su nombre de nacimiento, Earl Ferrell. Sin embargo, el nuevo puesto no duró mucho tiempo. Una noche, se le ordenó hacer guardia. Mientras estaba parado aburrido congelándose en el aire frío de la noche, Earl decidió que el ejército no era para él. A mitad de la noche, abandonó su puesto. Simplemente se alejó en la oscuridad. Cuando sus oficiales al mando notaron su desaparición a la mañana siguiente, lo buscaron, pero de alguna manera Earl se las arregló para evadir su captura. Ansioso por evitar a los militares, se dirigió al este. En un periodo de tiempo desconocido, se dirigió de San Francisco a Salt Lake City. Por un breve momento coqueteó con la idea de convertirse en mormón. Estudió el libro Mormón y asistió a una iglesia, pero finalmente decidió que la religión tampoco era para él. Una vez más, se fue sin rumbo. Se dirigió a la zona de la bahía. Tras 2 meses de vagabundeo, Earl decidió volver al ejército. Como se había unido al ejército con su nombre de nacimiento, Earl Ferrell, se dio cuenta de que podía usar su nombre legal, Earl Nelson, sin ser reconocido. Para estar más seguro, se volvió a alistar a la Marina en vez del ejército, esperando que la rama militar separada no tuviera acceso a sus registros. Al final, las artimañas de Earl tuvieron éxito y fue asignado a un barco como cocinero. Sin embargo, cuando Earl se hizo a la mar, su interés en la marina resultó ser tan limitado como su interés en el ejército. Sin embargo, estaba atrapado en un barco. No podía desertar tan fácilmente como lo había hecho en el ejército. Aún así, dejó muy claro a sus compañeros de tripulación que no tenía ningún interés en ser marinero. Durante el primer mes a bordo del barco, a menudo se negaba a trabajar, desobedeciendo descaradamente las órdenes directas. Y pasaba la mayor parte del tiempo desparramado en su litera, despotricando sobre el fin del mundo y la llegada de los seres monstruosos descritos en el libro de las Revelaciones. El extraño y molesto comportamiento de Earl se convirtió en una espina para sus oficiales al mando. Intentaron tomar medidas disciplinarias para mejorarlo y corregirlo, pero no cambió. Al verlo divagar sin sentido y actuar de manera errática, se dieron cuenta de que era demasiado para ellos. Sus comandantes consideraron a Earl mentalmente incapacitado para servir. En lugar de liberarlo al mundo, lo internaron oficialmente en el Hospital Psiquiátrico Estatal de Napa. Earl, de 21 años, fue sometido a exámenes psiquiátricos para determinar qué le pasaba exactamente. Pero cuando lo entrevistaron sobre su pasado, los confrontó con una serie de afirmaciones extrañas. Por ejemplo, declaró que se había masturbado todos los días desde que cumplió 13 años hasta que cumplió 18. Y luego se las arregló para dejar de masturbarse por completo. Earl también afirmó que era alcohólico, pero que había estado sobrio durante 7 meses antes de su ingreso en el hospital. Cuando los médicos realizaron análisis de sangre para comprobar su salud física, encontraron que estaba infectado con gonorrea y sífilis. Las infecciones claramente se habían dejado sin tratar durante bastante tiempo, y Earl se apresuró a decir a los doctores que las había adquirido de las trabajadoras sexuales cuando tenía 16 años.
Enfrentados a claras mentiras y verdades espantosas de Earl, así como a su continuo hábito de citar frecuentemente profecías bíblicas, los médicos concluyeron que estaba viviendo un estado psicopático constitucional. Creían que era profundamente psicópata y que nunca podría curarse completamente de su enfermedad mental. Un estudio publicado en el Journal of Nervous and Mental Disease por el Dr. J. Townsend proporciona un contexto mayor que hace esta creencia aún más interesante. De acuerdo con este estudio, los pacientes norteamericanos de salud mental generalmente creían que el individuo es parcialmente responsable de su condición y que con la motivación y ayuda adecuadas puede mejorar. Y el estudio también plantea que esta creencia cultural puede provenir de ideas dentro de las propias instituciones de salud mental. Para que los doctores de Earl lo declararan incurable, esto significa que su comportamiento y psicosis tuvo que ser mucho más extraña que la de otros pacientes del hospital. Incluso entre los enfermos mentales, la naturaleza de Earl era extrema. Los médicos tenían claro que Earl siempre sería un hombre peligroso. Por eso lo relegaron a la sala de los reclusos sin esperanza y simplemente planearon mantenerlo cautivo tanto tiempo como pudieran. Sin embargo, Earl se negó a ser encerrado. Después de 6 meses de estar internado, logró salir del pabellón y huir del hospital estatal de Napa. Los detalles de cómo se las arregló para escapar no son del dominio público, pero sabemos que fue capturado solo unos días después de su huida. Encerrado una vez más, se irritó por las restricciones impuestas por el personal médico. Mantuvo los ojos abiertos para otra oportunidad de libertad y 6 meses después salió del hospital estatal de Napa por segunda vez. Este intento de fuga se desarrolló de manera muy parecida a la primera. Se realizó una búsqueda y Earl fue capturado poco después. Sin embargo, con el tiempo, los médicos y los funcionarios se cansaron de Earl y de sus horribles métodos. Era un paciente agotador e incurable, uno con el que pensaban que tendrían que lidiar el resto de su vida. Cuando escapó del hospital por tercera vez en los primeros meses de 1919, los médicos decidieron dejarlo ir. En lugar de realizar otra búsqueda, los médicos cambiaron los documentos de salud de Earl y lo incluyeron en la lista de pacientes dados de alta cuyo estado había mejorado. También declararon que no era violento, homicida o destructivo. Sin embargo, sabían que Earl era tan peligroso como siempre. El peligroso psicópata de 22 años, Earl Nelson, era libre de vagar por las calles de San Francisco una vez más. Aunque el hospital había permitido que lo liberaran, Earl seguía creyendo que huía. Fue tan rápido como pudo al único lugar seguro que conocía, la casa de su tía Lillian. Al verlo acercarse a su puerta después de 4 años de su feliz ausencia, Lillian se sorprendió y se aterrorizó. A pesar de su miedo inicial, lo acogió y le permitió quedarse. Él era su familia después de todo. Poco después de su llegada, Lillian le ayudó a Earl a conseguir un trabajo como conserje en el hospital de St. Mary. Mientras limpiaba los pisos, notó a una mujer tender las camas. Mary Martin, de 58 años. Earl se enamoró de inmediato. Invitó a Mary a salir y ella aceptó. Lamentablemente, en sus muchos años de vida, la cita de Mary con Earl fue una de las únicas que tuvo. Mary se sentía sola y había pasado gran parte de su vida esperando que un hombre la apreciara. Cuando Earl le prestó atención, él demostró la pasión y el empuje que ella siempre había anhelado. En un torbellino amoroso, Earl la convenció de que se casara con él en cuestión de días. En agosto de 1919, Earl Nelson, de 22 años, y Mary Martin, de 58, se casaron por la Iglesia Católica. Pero aunque Earl había actuado al principio con amor y amabilidad, una vez que tuvo a Mary atrapada, se volvió controlador y posesivo. Le exigía que cumpliera con sus fantasías sexuales, irrazonablemente frecuentes y poco usuales. Las cosas empeoraron cuando un día, mientras trabajaba, subió a una escalera y se cayó, estrellando su cabeza contra el suelo. Como Earl trabajaba en un hospital, lo vendaron rápidamente y lo llevaron a una cama de observación.
Sin embargo, la situación le recordó el tiempo que pasó en el hospital psiquiátrico y sintió una fuerte necesidad de salir. En lugar de quedarse para asegurarse de que estaba bien, huyó del hospital con las vendas ensangrentadas aún envueltas en su cráneo. Su comportamiento se volvió aún más errático a partir de ahí, ya que comenzó a alucinar visiones y escuchar voces que no estaban allí. Con el tiempo, Mary comenzó a temer a su inestable y volátil marido. Según la mayoría de las historias, después de 6 meses de tortuoso matrimonio, en 1919 decidió divorciarse de Earl Nelson. En 1920, la localización de Earl Nelson ya era difícil de verificar. Probablemente pasaba la mayor parte del tiempo en su casa con la tía Lillian, haciendo las mismas cosas que cuando vivía allí antes. Sin embargo, con el paso del tiempo, el control de Earl sobre la realidad comenzó a fallar y su estado mental se volvió cada vez más peligroso e impredecible. Además, sus fantasías sexuales se volvieron más depravadas. En mayo de 1921, cuando tenía 24 años, su mente inestable finalmente dio paso a la acción sexual violenta. Mientras deambulaba por las calles de San Francisco, se asomaba a las ventanas de las casas por las que pasaba. A través de la ventana del sótano de la casa de Charles Sommer vio a Mary Somers, de 12 años, jugar con sus juguetes. Al verla, Earl se sintió poseído por la necesidad de tenerla. Se acercó a la puerta de la casa y llamó. Charles Sommer Jr., de 24 años, el hermano mayor de Mary, abrió la puerta. Earl le sonrió mucho y dijo que era fontanero. Dijo que Charles padre le había pedido que revisara las tuberías del sótano y pidió que le dejaran entrar. Charles Jr. no sospechaba en absoluto de las verdaderas intenciones de Earl. Permitió que entrara y lo llevó a las escaleras. Mientras Earl descendía, Charles Jr. se quedó arriba y regresó al trabajo que hacía antes. Cuando Earl llegó al sótano, su sangre empezó a bombear con furia. Vio a María jugar con sus juguetes y se acercó a ella. Envolvió sus enormes manos alrededor de su cuello y comenzó a apretar. Pero con aire todavía en sus pulmones, Mary se las arregló para gritar. Charles Jr. corrió al sótano, donde vio a Earl estrangular a su hermana. Se enfrentó a Earl, liberando a su hermana de las garras del hombre. Earl se puso de pie rápidamente y salió corriendo por la puerta hacia la calle. Pero no llegó muy lejos. Charles Jr. llamó a la policía y tras una rápida búsqueda lo encontraron y arrestaron por intento de asesinato. Muchos esperaban que este fuera el final de la historia de Earl Nelson, pero tristemente su primer ataque estaba lejos de ser el último. Pronto, atravesaría Norteamérica dejando un rastro de sangre a su paso. Gracias de nuevo por sintonizar Asesinos Seriales. Regresaremos la próxima semana con la segunda parte de la historia de Earl Nelson, cuando se convierte en el asesino en serie americano más prolífico de principios del siglo XX. Pueden encontrar más episodios de Asesinos Seriales y todos los demás podcasts originales de Parcast gratis en Spotify. Hasta la próxima. Que tengan una semana mortal. Espérame. ¿Qué dinero? Debido a la naturaleza gráfica de los crímenes de este asesino, se aconseja la discreción del oyente. Este episodio incluye discusiones de asesinato y agresión que algunas personas pueden encontrar ofensivas. Aconsejamos extrema precaución con los niños menores de 13 años. En mayo de 1921, el Departamento de Policía de San Francisco recibió una frenética llamada de un joven llamado Charles Somers Jr. Su hermana pequeña, Mary, había sido atacada. Había tratado de luchar contra el asaltante, pero el hombre era demasiado fuerte. Ahora andaba suelto por las calles, una bestia impredecible y sedienta de sangre que amenazaba a todos los que se cruzaban en su camino.
La policía se movió rápida y eficientemente por las calles de San Francisco. Habían conseguido la descripción: un hombre grande con tez oscura, brazos largos y manos grandes. Había huido a pie. Tenía que estar cerca. Recorrieron las carreteras, buscaron en todos los lugares que pudieron. A las 2 horas de la cacería, un oficial vio al atacante sentado tranquilamente en un auto. El oficial se apresuró a detener el vehículo. Cuando subió a bordo, vio que la cara del monstruo estaba arañada y sangraba. La pequeña Mary había hecho un buen trabajo defendiéndose. Había marcado a este hombre como culpable. Los oficiales estaban decididos a encerrarlo para siempre, pero fallarían. El reinado de la violencia de Earl Leonard Nelson acababa de empezar. Hola, soy William Pinkerton. Esto es Asesinos Seriales, un original de Parcast. Cada semana nos sumergimos en las mentes y la locura de los asesinos en serie. Este es el segundo episodio de Earl Leonard Nelson, el hombre infamemente conocido como el hombre gorila o el gorila asesino. Estoy aquí con mi compañera Sarah Tennyson. Hola a todos. Pueden encontrar episodios de Asesinos Seriales y todos los demás originales de Parcast gratis en Spotify. La semana pasada cubrimos los comienzos y el primer ataque de el gorila asesino Earl Nelson. Con su reputación de tener brazos anormalmente largos y manos inusualmente grandes, Earl vagó por los Estados Unidos y Canadá, estrangulando a personas incautas en sus propias casas. Esta semana cubriremos la serie de asesinatos que lo convirtieron en uno de los asesinos más prolíficos de principios del siglo XX. Durante 17 meses se las arregló para matar al menos a 21 mujeres y un niño pequeño. En 1921, Earl Leonard Nelson, de 24 años, había vivido una vida corta pero problemática. Había quedado huérfano, sufrido 2 lesiones cerebrales traumáticas y pasado varios años tras las rejas. Había cometido muchos delitos menores, pero en mayo del 21, su comportamiento pasó del robo menor a la violencia mayor. Después de pasar por una casa y mirar por las ventanas del sótano, Earl vio a una niña de 12 años llamada Mary Summers. Entró en la casa e intentó estrangular a Mary, pero fue perseguido por su hermano mayor, Charles Jr. 2 horas después, fue capturado por la policía y llevado a la cárcel. Algunas fuentes afirman que pasó su primera noche en la cárcel arrancándose los pelos de las cejas y gritando acerca de caras en las paredes. El sistema judicial pronto se dio cuenta de que Earl era un recluso fugitivo del Hospital Psiquiátrico Estatal de Napa. Dada su clara deficiencia mental, los psiquiatras de la corte lo evaluaron por segunda vez, declarándolo inquieto, violento, peligroso, nervioso y deprimido. Los tribunales lo consideraron un peligro para la sociedad y lo volvieron a internar en el Hospital Estatal de Napa, a pesar de que ya se les había escapado 3 veces. Al ser readmitido, los psiquiatras del hospital declararon a Earl un psicópata constitucional con brotes de psicosis. Sus visiones y delirios habían empeorado mucho desde su última estancia en el hospital. También presentaba una clara ansia de viajar que los psiquiatras del hospital llamaron demencia nómada. Sarah será a cargo de la psicología durante todo el episodio. Por favor, tengan en cuenta que Sarah no es una psicóloga o psiquiatra titulada, pero ha investigado mucho para este programa. Gracias, Will. Mientras que el término demencia nómada no se usa comúnmente hoy en día, en 1921 se refería a la falta de inhibición del instinto nómada que se creía que era común en la humanidad. Un documento de 1915 titulado The Feeble Inhibited, el nomadismo o el impulso errante con especial referencia a la herencia, declaró que el instinto errante es fundamental y básico en el hombre. Dentro de la persona promedio, este instinto es reprimido donde hay una buena razón para ello. Entre los inferiores mentales, así los llamaban, Por otra parte, las inhibiciones pueden estar poco desarrolladas y tales personas muestran una constante tendencia errante. En otras palabras, los médicos de la época creían que la tendencia de Earl a vagar era impulsiva y descontrolada. Pero como todos los demás patrones de conducta de Earl, parecía incapaz de resistir los impulsos de su subconsciente.
Por eso, su perpetua pasión por vagabundear se comparaba con una forma de demencia. Sus tendencias nómadas se mostraron al principio de su regreso al hospital de Napa, ya que algunas fuentes informan que trató de escapar del hospital mental 2 veces en sus primeras 2 semanas. Sin embargo, en ambas ocasiones se le impidió salir del edificio. Después de sus intentos fallidos, decidió que era imposible escapar. En cambio, cooperó con el personal del hospital y gran parte de su estadía transcurrió sin incidentes. Pero con el paso de los meses, el personal del hospital aflojó sus restricciones sobre Earl. Con el tiempo se volvieron tan permisivos como lo habían sido durante su primer ingreso. Él se aprovechó rápidamente. El 2 de noviembre de 1923, escapó del hospital. Sin tener idea de a dónde ir, regresó a casa de su tía Lillian. Su estado mental se había deteriorado desde la última vez que ella lo vio, y cuando apareció en su casa, la mirada en sus ojos asustó a la tía casi hasta la muerte. Lillian abrió la puerta y le dio la bienvenida, pero para proteger a sus hijos, le dijo a Earl que no podía pasar la noche. Insistió en que la policía supondría que había huido a su casa. Si quería seguir libre, debía encontrar otro lugar menos obvio para quedarse. Sorprendentemente escuchó a su tía, le dio ropa de su esposo y lo mandó a vagar una vez más. En cuanto se fue, Lillian llamó a la policía y denunció la fuga de Earl. Sabía que era demasiado peligroso para dejarlo en la calle. Después de 2 días de búsqueda, fue capturado de nuevo. Los guardias del hospital de Napa se aseguraron de vigilarlo más de cerca, pero su renovada vigilancia no tendría que durar mucho. Incluso después de su fuga, no se añadió tiempo extra a su sentencia. Earl fue dado de alta oficialmente del hospital en la primavera de 1925 y su expediente solo decía que había sido dado de alta. En total, había estado encarcelado durante casi 4 años. Parece difícil que su salud mental hubiera mejorado en ese tiempo. Teniendo esto en cuenta, es muy posible que la liberación de Earl se manejara de forma similar a su anterior condena en el hospital de Napa que cubrimos la semana pasada. Se habían cansado tanto de lidiar con él que lo dieron de alta. Incluso lo habían catalogado a propósito como no peligroso, aunque sabían que era inestable e impredecible. Es posible que los médicos repitieran la historia para darle el alta. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna prueba que demuestre que eso fue lo que ocurrió. Sea cual sea el caso, Earl fue liberado y pudo volver a vagar por las calles. Desafortunadamente, su sed de sangre solo creció durante su estadía en el Hospital Estatal de Napa. Su liberación sería la muerte de mujeres en todo el país. Cuando regresemos, aprenderemos sobre las retorcidas fantasías de Earl Nelson. Ahora, volvamos a la historia. Después de agredir a una niña de 12 años en 1921, Earl Nelson, de 24, fue declarado demente criminal y fue internado en el Hospital Estatal de Napa. Fue dado de alta del hospital 4 años más tarde, pero sus tendencias violentas solo aumentaron. Algunas fuentes afirman que empezó su racha de asesinatos a las pocas semanas de ser liberado. Fue el principal sospechoso de al menos 3 asesinatos que tuvieron lugar en 1925. Sin embargo, por razones de tiempo, limitaremos la discusión a los asesinatos de los que sabemos que es responsable. Para 1926, la sed de sangre de Earl, de 28 años, se había convertido en algo que consumía todo. Al revisar los clasificados, vio un anuncio que le llamó la atención. Una mujer de 62 años, llamada Clara Newman, alquilaba una habitación en su casa. Su anuncio decía específicamente que no se permitían bebedores ni marineros. Para Earl, este anuncio era la oportunidad perfecta para satisfacer su necesidad de violencia. Sabía que si se presentaba bien, la mujer lo invitaría a entrar. Tomó su Biblia, se compró un bonito traje y se dirigió a la casa de Clara. Cuando Clara abrió la puerta, Earl se presentó con un nombre falso. Habló limpiamente, usó lenguaje religioso para darle a Clara la impresión de que era un hombre íntegro y temeroso de Dios. Pidió que se le permitiera entrar y Clara aceptó. Mientras Clara llevaba a Earl al dormitorio en renta, su mente se volvió loca.
Pensó en todas las cosas que iba a hacerle. Ninguna de ellas buena. Mientras caminaban por el pasillo, se encontraron con la puerta del baño. Ella preguntó si Earl quería ver el baño y él aceptó. Entró tras ella y cerró la puerta. Con la puerta cerrada, Earl se sintió libre de hacer lo que quisiera. Elevó sus enormes manos y las cerró alrededor del cuello de Clara. Los ojos de Clara debieron de estar llenos de conmoción y miedo, mientras Earl apretó y apretó. Hasta que Clara no pudo respirar más. Earl Nelson acababa de reclamar su primera víctima conocida. Sin embargo, incluso después de quitarle la vida, estaba lejos de estar satisfecho. Subió la falda de Clara y violó su cuerpo. El hecho de que violara su cuerpo, ya muerto, en vez de atacarla mientras estaba viva, indica que Earl era un verdadero necrófilo. Un necrófilo es una persona que siente atracción sexual hacia los cadáveres humanos. Según un estudio titulado Atracción sexual hacia los cadáveres, una revisión psiquiátrica de la necrofilia, realizado por los doctores Jonathan P. Rosman y Philip J. Resnick, el motivo más común de la necrofilia es la posesión de una pareja que no se resiste ni rechaza. El comportamiento de Earl lo clasifica específicamente como un necrófilo genuino, cuyas fantasías eran tan poderosas que comenzó a cometer homicidio necrófilo o asesinato con el propósito expreso de obtener un cadáver para usarlo como pareja sexual. Como hemos visto en la primera parte, Earl tenía un impulso sexual hiperactivo desde que entró en la pubertad. Frecuentó el barrio rojo de San Francisco incluso a temprana edad. Después de caerse de una escalera a los 22 años y golpearse la cabeza, su deseo sexual se volvió aún más incontrolable. Tras enfrentarse a la resistencia de su ex esposa, que no podía satisfacer sus exigencias sexuales, Earl pensó que los cadáveres eran lo único que podía satisfacer sus deseos. Por lo tanto, después de su primer asesinato, violó el cadáver de su víctima. Una vez satisfecho, salió del baño y se dirigió a la puerta principal de la casa. Levantó el cuello de su camisa y se bajó el sombrero para ayudar a ocultar su cara. Se acercó a la puerta solo para oír pasos que venían de la escalera detrás de él. El sobrino de Clara, Merton Newman, que vivía en el apartamento de arriba, gritó: ¿Puedo ayudarle? Earl se volvió ligeramente hacia él, manteniendo la mayor parte de su cara oculta. Pensando rápidamente respondió: dile a la casera que volveré en una hora. Deseo alquilar el dormitorio. Y con eso salió de la casa y bajó a toda velocidad por la acera. Merton miró por la puerta para ver mejor a Earl, pero cuando salió ya lo había perdido de vista. Merton estaba perplejo. El comportamiento de Earl le pareció extraño y no pudo ver claramente su cara. Decidió contarle a su tía y fue a la cocina a buscarla. Encontró una sartén fría con una salchicha a medio cocer. Siguió recorriendo la casa. Finalmente se asomó al baño para encontrar la horrible escena de su tía estrangulada y violada. Merton llamó inmediatamente a la policía, pero apenas pudo describir al hombre que había visto. Solo sabía que la piel del hombre tenía un tono oliva. Había poco que la policía pudiera hacer, y no había evidencia disponible de que pudiera ayudarles a encontrar a su asesino. El descontrol de Earl Nelson acababa de empezar. Ya sea por el deseo de viajar o por el miedo a ser capturado, dejó San Francisco y se dirigió al sur, a San José. No tardó mucho en atacar de nuevo. Tras el éxito de su primer ataque, sintió que había encontrado el sistema perfecto para asesinar. Empezó a buscar en los anuncios clasificados a mujeres que querían alquilar una habitación. Sabía que si se presentaba bien, ellas lo invitarían a pasar. Una vez dentro, podía fácilmente dominarlas y hacer lo que quisiera. Con su primer asesinato, Earl ya había establecido su modus operandi. El 2 de marzo de 1926, Earl, de 28 años, vio a la víctima perfecta, Laura Beale, de 60 años. Buscaba un inquilino. Se dirigió a su casa y, al igual que con Clara, se hizo pasar por un hombre honrado y temeroso de Dios,
Laura le dio la bienvenida y le mostró el apartamento vacío. En cuanto Laura bajó la guardia, atacó. Usando su fuerza, le arrancó el cinturón de seda de su bata y se lo ató al cuello. Tiró del cinturón tan fuerte que la presión rompió la piel de Laura. Murió aterrorizada y sangrando, sin poder tomar una sola bocanada de aire. Cuando Earl terminó de estrangularla, le subió la falda y violó su cuerpo como lo hizo con su primera víctima. Dejó el cuerpo en el apartamento vacío y salió del edificio caminando tranquilamente. Un vecino lo vio salir, pero solo pudo describirlo como un hombre de rostro pálido. El cuerpo de Laura fue descubierto por su marido varias horas después. Inmediatamente llamó a la policía. Por desgracia, al igual que en el primer asesinato de Earl, había pocas pruebas que relacionaran a un sospechoso con el crimen. Pronto, la serie de estrangulamientos fue noticia de primera plana. Los periódicos declararon que un maníaco andaba suelto matando a señoras desprevenidas. Apodaron al asesino el oscuro estrangulador. Es muy probable que Earl haya visto las historias de sus asesinatos en los periódicos de toda la región. Aunque esto es pura especulación, el miedo de Earl a ser capturado pudo superar su necesidad por la violencia. Mantuvo un perfil bajo y esperó su momento para atacar de nuevo. Pasaron semanas y eventualmente las historias sobre el oscuro estrangulador se desviaron de la primera plana y se metieron en la niebla de la memoria colectiva. Una vez que el calor alrededor de los crímenes se calmó, sintió que finalmente podría atacar de nuevo. El 10 de junio de 1926 encontró un anuncio de una viuda de 63 años llamada Lillian St. Mary. Tenía una casa en San Francisco con varios huéspedes y una habitación disponible para alquilar. Tal como lo había hecho antes, Earl llegó a la casa de St. Mary a mediodía con el traje planchado y la Biblia en la mano. St. Mary lo recibió en su casa y lo llevó por las escaleras a la habitación vacía. Tan pronto como entraron, Earl cerró la puerta. Atacó a Lillian más rápido de lo que ella pudo reaccionar. La tomó por la garganta, la arrojó sobre la cama y saltó sobre ella. Sus rodillas presionaron su pecho mientras le quitaba el aliento. Una vez muerta le quitó la ropa y violó su cadáver como las 2 veces anteriores. Salió de la casa en silencio. Había sido tan silencioso que el inquilino que estaba en el dormitorio debajo de la escalera del crimen no escuchó ningún ruido, antes, durante o después del ataque. No se dio cuenta de que algo andaba mal hasta horas más tarde. En busca de su casera subió las escaleras para encontrar la puerta de la habitación vacía abierta y el cadáver violado de Lillian St. Mary abandonado en la cama. Con un tercer asesinato oficialmente en los registros, la policía se convenció de que un solo maníaco errante era responsable de los 3 asesinatos. El jefe de policía advirtió a todos los ciudadanos del área de la bahía que un asesino estaba al acecho. Aconsejó a todas las caseras que evitaran invitar a posibles inquilinos a entrar sin una segunda persona presente. La policía volvió a buscar a Earl en las calles sin éxito. Poco después de asesinar a Lillian St. Mary, huyó de San José y se dirigió al sur por la costa. A mediados de junio llegó a Santa Bárbara, California, donde los ciudadanos no eran conscientes de la amenaza. El 24 de junio, 2 semanas después de su último asesinato, Earl llamó a la puerta de una casera de 53 años, la señora Russell. Concertó una cita para ver la habitación vacía al mediodía, cuando supo que su marido estaría fuera de la casa. Cuando llegó el momento, Earl llamó a la puerta de la señora Russell y ella lo llevó adentro. Cuando estuvieron solos en la habitación, Earl la asaltó. Le ató una cuerda tan fuerte alrededor del cuello que le cortó la piel. Cuando ella murió, le subió el vestido y violó su cadáver. Sin embargo, esta vez no pasó desapercibido. El movimiento de Earl hizo que la cama se estrellara repetidamente contra la pared. Mientras suponía que estaba solo, William Freney, uno de los inquilinos de la señora Russell, dormía en la habitación contigua. Franny trabajaba en el turno de noche y cuando oyó el alboroto, se despertó enojado porque su sueño había sido interrumpido. Freney recorrió el pasillo y se asomó por el ojo de la cerradura para ver qué pasaba exactamente.
Franny se asomó y vio a un hombre grande teniendo sexo con su casera, pero Franny sabía que la señora Russell nunca engañaría a su marido. Cuando miró más de cerca, se dio cuenta de que la señora Russell estaba prácticamente inmóvil y las sábanas estaban manchadas de sangre. Atónito y confundido, Franny vio cómo Earl terminaba con su horrible acto. Cuando Earl se acercó a la puerta, Franny volvió a su habitación y esperó a que el agresor se fuera. Franny salió del edificio y corrió a buscar al marido de la señora Russell en su lugar de trabajo. Le dijo lo que había visto y los dos hombres volvieron a la casa para encontrar a la señora Russell violada y muerta. Inmediatamente reportaron el asesinato a la policía y por primera vez la policía recibió una clara descripción del estrangulador oscuro. Un periódico de Los Ángeles lo describió como probablemente griego, de unos 35 años, de unos 70 o 1,80 metros, pómulos prominentes, cara delgada, pelo largo ondulado y arenoso. Se dice que Earl era de ascendencia inglesa y española y que solo tenía 29 años en el momento del crimen, pero la declaración de Franny fue lo más cerca que estuvo la policía de identificar al oscuro estrangulador. Desafortunadamente no ayudaría mucho para capturarlo. Su tendencia a vagar lo sacó de Santa Bárbara mucho antes de que la policía lo encontrara. Aunque finalmente tenían un testigo, sus andanzas lo llevaron a matar por toda América del Norte. Su reinado de terror acababa de empezar. Finalmente reclamaría la vida de casi 2 docenas de mujeres. A continuación, sabremos cómo es que Earl se convirtió en el más prolífico asesino en serie estadounidense del siglo XX. Ahora, volvamos a la historia. A finales de junio de 1926, Earl Nelson, de 29 años, ya había matado a 4 caseras en toda California. Un testigo ocular lo había visto profanar el cuerpo de su cuarta víctima y le dio una descripción a los representantes de la ley, pero no les sirvió de mucho. Caminó, pidió aventón y se escabulló en un tren. Así viajó de ciudad en ciudad para que la policía no lo atrapara. Debido a las limitaciones tecnológicas de los años 20, los departamentos de policía tenían poco o ninguna comunicación entre ellos. Estas limitaciones y la tendencia de Earl a vagar lo hacían casi imposible de atrapar. Después de asesinar a su última víctima en Santa Bárbara, Earl se dirigió al norte, a Oakland, California. Ahí repitió su ya conocido patrón. Encontró a su quinta víctima, Mary Nesbitt, de 52 años, en la sección de clasificados. El 16 de agosto de 1926 entró a la casa de Mary después de una charla. Una vez dentro la golpeó y la estranguló con un paño de cocina que ella llevaba. Cuando su marido volvió a casa, encontró sus dientes y sangre esparcidos por el suelo, su cuerpo violado y arrinconado en el baño. Cuando la policía empezó a buscar al asesino de Mary, Earl huyó a Portland, Oregon. Mientras estuvo allí, reclamó sucesivamente 3 víctimas más. El 19 de octubre, estranguló y violó a Betta Withers. Arrastró su cuerpo al desván de su casa y la metió en un baúl. Al esconder a Betta, logró retrasar su descubrimiento hasta el día siguiente, cuando su hijo de 15 años encontró su cadáver destrozado. Y para cuando la víctima fue localizada, Earl ya había atacado de nuevo. El 20 de octubre estranguló y violó a una viuda de 37 años llamada Mabel Fluke. También escondió su cuerpo en el desván. Al día siguiente reclamó a su tercera víctima en Portland, Virginia Grant, de 59 años. Escondió su cadáver detrás de la caldera en el sótano. Las víctimas de Earl en Portland marcaron un cambio significativo en su modus operandi. De acuerdo con Violencia en Serie, análisis del modus operandi y las características de la firma de los asesinos, escrito por los doctores Robert D. Keppel y William J. Byers, el modus operandi de cualquier perpetrador solo es válido durante 3 o 4 meses antes de que empiece a cambiar o evolucionar. Este cambio es el resultado de la experiencia que el delincuente ha adquirido por haber cometido una serie de delitos.
de la educación obtenida mediante el encarcelamiento y de la cobertura mediática de delitos similares, de las publicaciones u otros medios públicos de discusión, de la maduración del delincuente y de su capacidad para adaptarse a un determinado delito. Earl vio la exposición mediática que habían recibido sus primeros 4 asesinatos y la rapidez con la que la prensa y la policía podían responder a sus acciones. En respuesta, para darse un poco de tiempo para huir de la ciudad, comenzó a esconder los cuerpos. Sin embargo, no dejó Portland de inmediato. En su lugar, buscó arrendadoras por toda la ciudad. En vez de estrangularlas a todas, las cautivó con su interpretación de las Sagradas Escrituras y reservaba una habitación. Luego hacía un pago inicial con los bienes robados. Se quedaba unos días y se iba antes de pagar la cuenta completa. La falta de pago de la cuenta de Earl sería su perdición. Las caseras que estafó informaron a la policía de Portland sobre su nombre y su apariencia. Al comparar sus descripciones de Earl con las del oscuro estrangulador, la policía empezó a sospechar que habían encontrado a su hombre. Investigaron los antecedentes de Earl Nelson y descubrieron que era un conocido psicótico que anteriormente había salido de prisión y que alguna vez había intentado asesinar a una niña de 12 años. La policía le dio a conocer el nombre de Earl al mundo, y la prensa lo reportó en todas partes. Ansiosos por llevar la historia más allá, algunos reporteros entrevistaron a su tía Lillian. Lillian les dijo que Earl caminaba con las manos, llevaba objetos pesados entre los dientes y se escondía en sótanos oscuros. Este extraño comportamiento, junto con las grandes manos y los largos brazos de Earl, le recordó a la prensa una historia de Edgar Allan Poe, titulada Los asesinatos en la calle Morgue. En el relato, 2 mujeres fueron destrozadas por un orangután sanguinario y maníaco. Decidieron ponerle un nombre a Earl en referencia a esta historia, pero el hombre orangután no sonaba de todo bien y en su lugar llamaron a Earl Nelson el hombre gorila, el gorila asesino, el nombre que ha permanecido hasta hoy. Sin embargo, aún con el nombre de Earl conocido por el público, resultó difícil de capturar. Su tendencia de vagar y usar alias falsos lo hacía casi imposible de rastrear, así que siguió vagando y matando a su antojo. Cada uno de los asesinatos de Earl podría describirse en detalle. Sin embargo, por razones de tiempo, solo cubriremos cada uno brevemente. Después de Portland, Earl regresó a San Francisco. El 18 de noviembre de 1926, mató a Sarah Edmonds y escondió su cuerpo bajo la cama. Su marido la encontró más tarde esa misma noche. Earl pasó los 5 días siguientes viajando hacia el norte, a Seattle, Washington. El 23 de noviembre mató a Florence Monks, robó sus joyas y huyó de Seattle tan pronto como llegó. Regresó a Portland el 29 de noviembre y estranguló a la casera de 48 años, Blanche Meyers. Robó dinero de su bolso, algunas de sus joyas y usó los fondos extras para huir de Portland y correr hacia el este a través de los Estados Unidos. A finales de diciembre, Earl llegó a Council Bluffs, Iowa, uno de los mayores centros ferroviarios de la nación en ese momento. Pero en lugar de admirar la infraestructura de la ciudad, se aprovechó de la gente que vivía allí. El 23 de diciembre estranguló a Elizabeth Baird, de 49 años, y escondió su cadáver bajo su cama. Fue encontrada por su marido más tarde ese mismo día. Subió al tren una vez más y huyó de Iowa. En cuestión de días llegó a Kansas City, Missouri. El 27 de diciembre mató a una de sus víctimas más jóvenes, Bonnie Peace, de 23 años, y al día siguiente volvió a matar. Estranguló a Germania Harpin, de 28 años. Para empeorar las cosas, también estranguló a la bebé de 8 meses de Germania con su propio pañal. Nadie sabe por qué se empeñó en matar a un bebé, pero algunos especulan que lo hizo porque el bebé estaba en la habitación cuando mató a su madre. En cualquier caso, este crimen hizo al ya infame hombre gorila aún más nefasto a los ojos del público. La nación se desesperó aún más por poner a Earl tras las rejas. Dejó Kansas City y continuó vagando por los Estados Unidos.
Sin embargo, sus movimientos durante los siguientes 4 meses de su vida son relativamente desconocidos. Hay razones para creer que es responsable de al menos 3 asesinatos más durante este tiempo. Pero de nuevo, nos quedaremos con los asesinatos confirmados que cometió. El siguiente asesinato ocurrió el 27 de abril de 1927 en Filadelfia. Allí, estranguló y violó a Mary McConnell, de 60 años. Escondió su cuerpo, robó sus joyas y siguió hasta la siguiente ciudad. Earl cumplió 30 años el 12 de mayo y el 27 de ese mismo mes estranguló a Jenny Randolph, de 35, en Buffalo, Nueva York. En junio, ya había llegado a Detroit, Michigan, donde cometió su segundo doble asesinato. El 1 de junio estranguló a una casera de 53 años llamada Minnie May con un cable eléctrico y luego violó su cadáver. Más tarde ese mismo día estranguló a una de las residentes de May, Maureen Atworthy, de 64 años, y violó su cadáver también. Siempre superando a la policía local, Earl abandonó Detroit y se dirigió a Chicago, Illinois. El 3 de junio, usó un cable eléctrico para estrangular a Mary Sietsema, de 27 años. Su marido la encontró más tarde ese mismo día. En el curso de 17 meses, el hombre gorila Earl Nelson había viajado por todo Estados Unidos y asesinado a 19 mujeres y un niño pequeño. La nación estaba en un estado de miedo perpetuo, ya que se encontraban mujeres estranguladas a un ritmo alarmante en todo el país. Para el público, Earl parecía casi imparable. Podía matar en cualquier momento y evadir a la policía en cualquier ciudad, sin dejar pistas. Para el estadounidense promedio, era un monstruo, un terror en la noche. Aunque la gente pensó que era inalcanzable, Earl sentía que no podía escapar de la mirada de la gente y asesinar tranquilamente. Parecía que toda la policía americana estaba tras él. Era demasiada presión, ya que creía que podía ser atrapado en cualquier momento. Como resultado, Earl decidió huir de los Estados Unidos por completo. Se dirigió al norte, a Canadá. Después de cruzar la frontera, se dirigió a Winnipeg, Manitoba, a donde llegó el 8 de junio de 1927. Al buscar un lugar donde quedarse, Earl se abrió camino hasta una pensión dirigida por una mujer llamada Catherine Hill. Le dio un nombre falso, le pagó $1 como depósito y prometió darle $3 más para el fin de semana. Por desgracia, le dio a Catherine algo mucho peor. Ese mismo día, una niña de 14 años llamada Lola Cowan caminaba por la calle vendiendo flores de papel de puerta en puerta. Quizá llamó a la puerta de Catherine y Earl respondió. O quizá Earl la encontró en la calle y le pidió que volviera a su habitación con él. Sea como sea, Earl llevó a Lola a su habitación y, como era habitual en el hombre gorila, la estranguló con sus propias manos. Escondió el cuerpo de Lola debajo de su cama y luego se durmió. Por la mañana, salió de la pensión y cerró la puerta de su habitación con llave. Comenzó a recorrer las calles de Winnipeg buscando a su próxima víctima. La encontró esa misma tarde. Emily Patterson estaba dentro de su casa limpiando, cuando Earl Nelson la vio a través de la ventana. A diferencia de la mayoría de las víctimas de Earl, Emily no era una casera. Nadie sabe cómo entró Earl a la casa de los Patterson, pero una vez que lo hizo, estranguló a Emily. Luego violó su cuerpo y lo metió debajo de la cama. Robó uno de los trajes del marido de Emily, su anillo de bodas de oro y $70 en efectivo. Salió de la casa poco después y empezó a vagar por Winnipeg una vez más. Cuando el esposo de Emily, William, regresó a casa esa noche, estaba muy preocupado. Su esposa no se encontraba en ninguna parte. Después de varias horas de búsqueda, William finalmente decidió irse a dormir. Se arrodilló al lado de su cama a las 11:30 p.m. y rezó a Dios pidiéndole que le ayudara a encontrar a su esposa. Una vez que terminó de rezar, se puso de pie. Su pierna se atoró en las sábanas de la cama. Cuando levantó la sábana, se vio el suéter de su esposa debajo. Se arrodilló una vez más para ver la horrible imagen de su esposa brutalmente violada y muerta. William contactó a la policía de Winnipeg. Al descubrir el crimen, la policía inmediatamente supo quién lo había cometido.
Los relatos de los horribles crímenes de Earl habían viajado hasta Canadá mucho antes de que él mismo llegara. Las historias de un asesino ambulante fueron las primeras de su tipo, y la espeluznante naturaleza de un asesino a la deriva interesó al público, incluso internacionalmente. Utilizando una descripción de Earl de los periódicos americanos, la policía se dispuso a encontrarlo. Hablando con los comerciantes y transeúntes de la zona, rastrearon los movimientos de Earl hasta la pensión de Catherine Hill. Cuando le hablaron del hombre que buscaban, al principio no creyó que el encantador hombre cristiano que había dejado entrar en su casa fuera un asesino. Sin embargo, cuando revisaron la habitación de Earl, encontraron el cadáver de Lola Cowan, de 14 años en descomposición bajo su cama. Con la identidad del hombre gorila confirmada y su alias descubierto, la policía de Winnipeg actuó rápido. Enviaron un mensaje al público advirtiéndole sobre un peligroso estadounidense suelto en su provincia. La gente envió aviso tras aviso, rastreando los movimientos de Earl para la policía. La policía lo encontró a 8 kilómetros al norte de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Earl se entregó a la policía montada con un nombre falso y cumplió con todas sus peticiones. Inicialmente dudaron haber capturado al hombre correcto, ya que Earl cooperó muchísimo. Sin embargo, su primera noche en la cárcel, abrió la puerta de su celda y escapó a la oscuridad. La policía lo encontró al día siguiente y su fuga demostró su verdadera identidad más allá de toda duda razonable. Finalmente habían capturado al hombre gorila. Cuando la policía canadiense empezó a interrogar a Earl, permitieron que oficiales de todo Estados Unidos lo interrogaran también. Oficiales de California, Oregon, Washington, Iowa, Missouri, Pensilvania, etc. conectaron a Earl con sus diversos casos de asesinato no resueltos a través de testigos oculares y objetos que Earl había robado de las escenas del crimen. La policía sospechaba que estaba involucrado en 29 asesinatos, pero Earl negó su participación en todos y cada uno de ellos. Al final, las pruebas en su contra bastaron para declararlo culpable de 22 asesinatos. Sin embargo, los tribunales canadienses solo lo procesaron por los asesinatos de Lola Cowan y Emily Patterson, porque fueron los dos únicos asesinatos que ocurrieron dentro de las fronteras de Canadá. Lo declararon culpable de asesinato en primer grado en ambos casos y lo condenaron a muerte por ahorcamiento. La policía de Estados Unidos estaba satisfecha con los juicios canadienses de Earl y lo dejaron a cargo de la justicia del norte. Después de todo, un criminal no puede ser asesinado 2 veces si ya ha recibido su sentencia. El viernes 13 de enero de 1928, Earl Nelson, de 30 años, fue llevado a la horca. Le permitieron decir sus últimas palabras. Lloró y exclamó: Soy inocente. Soy inocente ante Dios y ante los hombres. Perdono a los que me han hecho daño y pido perdón a los que he lastimado. Dios, ten misericordia. Le pusieron la cuerda alrededor del cuello, lo llevaron a la plataforma y a las 7:30 am tiraron de la palanca. El cuello de Earl se rompió, dejándolo inconsciente. Al colgar de la cuerda, perdió el aire de sus pulmones. En casi un poético giro del destino, el hombre gorila murió de la misma manera que sus víctimas. En el transcurso de 17 meses, Earl Nelson asesinó al menos a 22 mujeres y a un niño de 8 meses. Fue el asesino sexual en serie más prolífico de la historia norteamericana hasta que los crímenes de Dean Curl fueron descubiertos en 1973, casi 50 años después. También fue el primer asesino en serie estadounidense en conseguir la atención del público y de la prensa. Sus crímenes y el terror que causaron en los corazones del pueblo norteamericano fueron los primeros de un oscuro y horrible patrón que vendría. Como tal, se atribuye a Earl Nelson el haber encendido la fascinación estadounidense por el asesino sexual en serie. La ola de asesinatos de Earl incluso inspiró una película de Alfred Hitchcock titulada La sombra de la duda, la favorita de Hitchcock por sobre todas sus películas. La marca de Earl en la cultura pop americana fue profunda, y aunque el hombre gorila esté muerto, su oscuro y horrible legado sigue vivo.
Gracias de nuevo por escuchar Asesinos Seriales. Pueden encontrar más episodios de Asesinos Seriales y todos los demás podcasts originales de Parcast gratis en Spotify. Hasta la próxima. Que tengan una semana mortal.